Matt. Saludos a todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí con todos ustedes, compañeros en la obra del Evangelio. Qué bendición poder compartir con ustedes y espero que esta reunión sea algo de ánimo para ustedes, especialmente ustedes que son sembradores, que van sembrando la palabra de Dios en sus grupos, en sus varios países y comunidades. Y qué bendición poder estar aquí con todos ustedes para hablar de este asunto tan importante y el privilegio que tenemos de compartir la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos en las clases? Les voy a dar la oportunidad de hablar un poco. No va a ser un monólogo. Quisiera escuchar de ustedes. Voy a poner aquí para empezar unas fotos. Probablemente ustedes reconocen algunas personas en las fotos aquí en la pantalla. Unos de ustedes son las personas en la pantalla, ¿verdad? En varios países, en varios lugares, hemos visto grupos sembrador formándose, compartiendo la palabra de Dios en las comunidades de los que han tomado los cursos de Academia Cristo, de ustedes, compartiendo el mensaje precioso y al mismo tiempo hemos visto las bendiciones grandes y también retos. Y me gustaría empezar con eso. Unos de ustedes que han compartido la palabra de Dios, les voy a dar la palabra para compartir unas de las bendiciones. ¿Cuáles han sido las bendiciones que han visto en compartir el mensaje? Puede ser una bendición personal o puede ser en otra persona. Brevemente, ¿alguien quisiera compartir unos pensamientos sobre la bendición de empezar la obra del Grupo Sembrador? Benjamín, por favor. Benjamín. Gracias, buenas noches. Una gran bendición es la paz en el corazón. Al lograr uno poder compartir la palabra de Dios, se duerme más tranquilo y el día es más hermoso, más bello, y dar gracias a Dios por eso es fundamental para mí. No hay palabras humanas para describirlo, pero más o menos es así. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, cuando uno comparte el Evangelio con otra persona, también recibe el mensaje también. El Espíritu Santo y está trabajando. Muchas gracias, Benjamín, desde Colombia. Vamos a Bolivia ahora. Veo la mano de Katia. Katia, le doy la palabra. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, hermano. Bueno, para mí, una experiencia muy bonita es que al compartir la palabra, tal vez la mamá de estas chicoquitas, ella está un poquito ahora apartada, pero como ellas que no han recibido directamente de mí, sino de su mamá, las enseñanzas, ellas se están acercando mucho más a Dios que la misma mamá. Claro, estamos orando por su mamá porque al principio su mamá era la que estaba recibiendo, pero me ha alegrado tanto saber esa buena noticia, esa experiencia que ha sido por su mamá que ellas han recibido. Claro, después igual yo les he predicado a ellas, son sus hijitas de esta señora. Y bueno, por un lado me alegra mucho que haya sucedido eso. ¿Por qué? Porque el Señor está trabajando y claro que la quiere también a su mamá de discípulo, ¿no? Claro que la quiere y es increíble, pero así trabaja el Espíritu, es muy poderoso. Uno no puede pensar, ¿no? Que la familia también está recibiendo indirectamente la palabra que nosotros estamos predicando a una persona, pero la familia son varios, o dos hijos, o tres hijos, y es lindo cómo el poder del Evangelio es
garantizado, hermano. Eso quería comentar. Muchas gracias, Katia. Qué bendición ver la multiplicación de discípulos, la cadena de discípulos que uno comparte lo que ha recibido. Muchas gracias, Katia. Le doy la palabra a usted, Félix, desde Ecuador. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Les saluda Félix Manjín desde Guayaquil, Ecuador. Nosotros hemos organizado reuniones con hermanos que pertenecen a otras iglesias, que son católicos, son evangélicos, pero que tienen un interés y una sed de poder conocer a Dios, de conocer la palabra del Señor y también aprovecharse y beneficiarse de la doble sustitución que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Con el pastor Nathan, en esta reunión que hicimos nosotros frente al aeropuerto de Guayaquil, llegaron muchas personas que ni siquiera las conocíamos, pero que ellos seguían con mucho interés y mucha avidez la palabra. El pastor Nathan se expresó y les dio a conocer el amor grande que Jesús tuvo con nosotros porque Él nos redimió y nos salvó. Y entonces las personas que se acercaron ese día se sintieron muy emocionadas y muy conmovidas por el conocimiento del amor de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. Yo pienso que nosotros debemos buscar precisamente a estas personas que tienen necesidad de conocer a Dios, a nuestro Señor Jesucristo y que quieren llevar en su corazón las palabras que nos dio con el Evangelio. Gracias. Gracias a usted, Félix. Qué bendición poder compartir la sana doctrina, el mensaje de la doble sustitución, que somos totalmente salvados por la obra del Señor Jesucristo. Muchas gracias, doctor Félix. Una persona más quisiera escuchar de César Augusto. Buenas noches, bienvenido. Le doy la palabra. Buenas noches, Pastor Andrew. Buenas noches a todos los hermanos. Y de verdad que estoy muy feliz, muy bendecido por el Señor. Le doy gracias a Dios de que pues me haya dado esta oportunidad de hacer parte de un grupo sembrador después de unos 4 años, tal vez, recibiendo cursos en Academia Cristo. Entonces Dios ya nos permitió empezar a finales del año pasado un grupo y estamos muy felices porque empezamos prácticamente con personas de muy poco conocimiento de lo que es el Señor. No son personas que hayan sido de otras iglesias, maduros, entre comillas, como se puede decir, pero estamos contentos. Son 2 parejas que se han unido. Una eran ya 3, serían 3, pero otra se nos fue lejos. Pero estamos muy contentos, pastores, de estar compartiendo la ley y el evangelio, la gracia de Dios. Y el Señor, pues, siempre me acuerdo de Moisés y Aarón. Yo empecé con Academia solito acá en la región de Urabá, en Antioquia. Y entonces, al tiempo se unió otro hermano. Y bueno, al unirse este hermano me dio mucho más ánimo y nos unimos y ahí va el grupo con una fuerza que Dios nos ha dado bien buena. Así que, pastores, no es sino darle la gloria y la alabanza al Señor por Academia Cristo, por los maestros que está usando y queremos seguir trabajándole al Señor. Muy bien, gracias. Muchas gracias, César Augusto. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición poder ver
bueno, compartir la palabra de Dios en equipo. Pensamos en los ejemplos bíblicos, Moisés y Aarón, y pensamos en Pablo y Bernabé, entre otros, ¿verdad? La bendición de funcionar como el cuerpo de Cristo. Muchas gracias, César Augusto. Bueno, entonces ya hemos escuchado de las bendiciones y sabemos que hay más, pero también vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Donde hay obstáculos y dificultades. Entonces me gustaría también, si alguien quisiera compartir un reto que han visto en el empezar un grupo sembrador. ¿Quién quisiera compartir algo que ha sido difícil o hablar un poco sobre los obstáculos? Porque sabemos que hay obstáculos también, ¿verdad? Y estamos aquí entre hermanos para compartir. Viviana, por favor, Viviana, desde Argentina. Buenas noches, Viviana. Buenas noches, pastor, desde Argentina. Saludos para todos los hermanos. Y obstáculos tenemos todos los días. También bendiciones, pero tenemos obstáculos. Acá hay una variedad muy grande de diferentes religiones, así que la doctrina sana se confronta con el católico, se confronta con el pentecostal, se confronta con el bautista y se confronta también con los dioses paganos. Acá hay muchos dioses paganos, Gauchito Gil, bueno, Umbanda, pero Dios nos acompaña, no importa. A pesar de los obstáculos, Dios nos acompaña y nos muestra también las necesidades. Yo no he podido crecer en mi grupo, sigo con el grupito de Córdoba y el de acá en casa no he podido crecer. Invito y no he podido crecer. Pero no me doy por vencida, entonces voy y visito. Entonces no pueden llegar a casa, pero visito y tengo a 3 hermanas más. El Señor me muestra siempre mujeres. Tengo 3 hermanas que están empezando a compartir la palabra, que me han recibido, ya le he visto 3 visitas. Entonces es como que sumo saliendo de casa. Tengo los obstáculos porque están padeciendo una de ellas una enfermedad terminal, pero por eso el Señor a veces nos lleva, ¿no? Porque Él quiere que esas almas se salven, que conozcan la verdad. No son ignorantes, tienen su Biblia, pero tenían muchas dudas. Y doy gracias por los estudios y doy gracias por todas las enseñanzas que podemos, con la ayuda del Señor, contestar muchas preguntas difíciles que hacen sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno. Y gracias a Dios he podido contestarlas y eso me anima y me da fortaleza, porque yo le decía a Elise, salgo yo solita, pero no estoy solita, porque voy muy bien acompañada con el Señor, con el Espíritu Santo que me sostiene y me da fuerza. Y seguimos adelante a pesar de todo. Así que ese es el comentario que quería hacer sobre lo que pasa acá en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Viviana. Muchas gracias. Y bueno, y pienso yo en las palabras de Jesucristo en Mateo 23, cuando habla de las dificultades y habla de la dificultad de la falsa enseñanza de los falsos profetas como las amenazas más grandes a las almas, ¿verdad? Entonces, pero Dios nos da su palabra, ¿verdad? Para que no dejarnos sin esperanza, porque todavía tenemos la palabra de Dios y la paz de Cristo para compartir con el mundo que lo necesite mucho. Muchas gracias, Viviana. Vamos a escuchar de una persona más. Veo una vez más la mano de Benjamín. Benjamín, quisiera compartir algo sobre un reto, un obstáculo que has visto. Bueno, independiente, digamos, del tema climático, el trasladarse uno, ese tipo de situaciones, pues realmente no son obstáculos porque el amor a Dios es más grande. Pero el obstáculo principal es nuestro Adán viejo,
Es algo que indiscutiblemente debo compartir diariamente. Mm. La ley está vigente, la ley está ahí, la ley de Dios, pero el Evangelio es más poderoso y es importantísimo tener muchísima fe para que el Espíritu Santo pueda orar en nuestro corazón. La Escritura es una gran bendición y la gracia un gran regalo. Muchas gracias, Benjamín. Sí, nuestro viejo Adán. Pensamos en el gran sembrador, quien fue el apóstol Pablo, ¿verdad? En Romanos 7, que pasa casi todo el capítulo hablando de los obstáculos y el gran obstáculo de su propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces sí, es algo difícil para nosotros. Hemos visto los retos y las bendiciones, sobre todo la paz que tenemos en Cristo. Y me gustaría, entonces, vamos a hablar en un momento de algo que se llama la ruta Cristo, que nuestro deseo es compartir la paz de Cristo, ¿verdad? Tenemos nuestro lema, aquí tu paz, y con los que toman los cursos con Academia Cristo y como ustedes saben, sobre todo, para que los que reciben el mensaje compartan el mensaje. Por eso tenemos este plan de Grupo Sembrador con la esperanza que personas compartan la palabra de Dios y que se forman eventualmente congregaciones. No hace mucho, uno de los grupos sembradores se convirtió en una congregación oficial. Le voy a dar la palabra al líder de ese grupo que ha tomado los cursos de Academia Cristo, de Discipulado 1 y Discipulado 2, para compartir un poco de su experiencia, pero también de las bendiciones y retos. Le doy la palabra al doctor Eduardo Milanesi. Doctor Eduardo, por favor. Bendiciones, buenas noches, hermanos, a todos. Gracias, Pastor Andrew, siempre por la oportunidad. Y bueno, hay tantas cosas que compartir en esa ruta que hemos convivido con los hermanos, con la bendición del Espíritu Santo, siempre en el afán de motivarlos, que las herramientas que nos ha dado Academia Cristo, todo para honra y gloria del Señor, tanto del discipulado 1 cuanto del discipulado 2, recuerdo cuando empezamos eso 3 años y más atrás, un poquito más, tal vez casi 4 años antes de la pandemia, que todo era un reto y veíamos un montón de informaciones. Los pastores decían, estamos empezando, quizás es un proceso de experiencia para ver en qué podemos mejorar. Y así fue. Se ha consolidado el discipulado 1, 2, hemos sido los primeros a formarnos dentro de este curso maravilloso que es Academia Cristo. Yo prácticamente buscaba lo que era la paz en Cristo y la encontré en la sana doctrina que encontré dentro del luteranismo confesional. Y lo que puedo decir a mis hermanos es que es posible. La ruta Cristo anterior que teníamos con las herramientas de los 4 principios, aprendan de mí, son muy suficientes para poder dar una introducción muy importante hasta llegar a un acuerdo doctrinal. Entiendo que hay obstáculos. Los obstáculos siempre van a existir, de hecho, hasta nosotros mismos, como bien hablaba mi hermano también, Benjamín, sobre el tema de las limitaciones que tenemos de nuestra propia naturaleza, otros, las falsas doctrinas que son de otras iglesias, que son muy, como digo, muy, llaman mucho la atención, invitan mucho a la gente, a veces la gente se ilude y pierde básicamente la continuidad dentro de nuestros grupos sembradores, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Lo importante es que toda la información que tenemos, inclusive de la biblioteca que tenemos en Academia Cristo, y todos los cursos, que son cursos para 2 años, en mi caso han sido herramientas útiles para mantener la atención de las personas, y gracias al Espíritu Santo hemos hecho también un poco de comunicación directa, es decir, tener un grupo de WhatsApp bien consolidado y mantener, como alguna hermana comentaba, un contacto constante con
estas personas. Es decir, es importante que el sembrador cuide con la palabra de Dios la semilla que está plantando a través del agua que es la palabra y el agua viva que es la palabra de Dios. Mantener en contacto con estas personas para que inclusive nosotros llamábamos y decíamos, mira, tenemos reunión hoy los días domingos, ¿cómo está usted durante la semana? Nos dábamos ese tiempo, ¿no? De mantener esa llama encendida. Entonces, teníamos un grupo inicial de prácticamente 4 o 5 personas, como pacientes también que venían de mi consulta y otros que eran familiares. Y eso fue creciendo porque las herramientas que hemos utilizado de las aplicaciones de Academia Cristo han fortalecido poco a poco y sembrando en esos corazones la verdadera doctrina hasta llegar a un grupo sólido de más o menos después de unos 2 años, de unas 30 personas. Pero siempre, hasta los días de hoy, yo le digo, querido Pastor Andrew y profesores y hermanos presentes, los llamo por teléfono. Mira, ya domingo tenemos reunión, vamos a compartir la palabra de Dios. Considero que Dios nos da la oportunidad, como sembradores, de mantener esa relación con el grupo y de verdad eso ayuda mucho a que no se dispersen. Entiendo que a veces los cursos pueden parecer un poco pesados, pero la reunión y la convivencia social, cuando estamos juntos en el grupo sembrador, aunque sea para compartir un vaso de agua, estudiar algo de la palabra, y digo por experiencia personal y con las herramientas que nos da Academia Cristo, son factibles. Eso realmente funciona. En esos 2 años hemos podido consolidar hoy actualmente un grupo de 55 personas que comungan con nosotros, los que no pueden estar presentes, prácticamente 40 personas siempre están presentes, entre 30 y 40, los otros 10 por virtual, pero siempre estamos juntos, porque de alguna manera entre nosotros nos hemos mantenido unidos y siempre comunicándonos domingo a domingo o durante la semana, manteniendo un contacto cercano para que no se dispersen. Y eso de alguna manera ayudó a mantener el grupo sólido. Las herramientas que tiene Academia Cristo sobre temas muy específicos. Hay temas como mayordomía, hay temas como vicios, todo está dentro de la aplicación. Entonces, hemos vivido dentro de la transición de un grupo sembrador a una iglesia luterana confesional, y con la bendición de Dios somos hoy en Cristo. Hemos visto que funcionan mucho estas herramientas y ahora con lo que se quiere hacer, tengo entendido que se van a hacer prédicas de las cuales podemos valernos también y utilizar en los grupos sembradores, que más también en las iglesias. Eso ayuda mucho a que la gente que busca una prédica, un sermón, tenga esto también a la mano. Yo les animo, hermanos, y agradecer siempre a Academia Cristo por las herramientas, porque todo ha estado ahí a nuestra disposición, gratuito, lo que es una bendición de Dios, y que en estos años nos ha fortalecido desde Grupo Sembrador a la iglesia actual que somos luterana confesional Cristo Hueos Cochabambina, y que hasta hoy seguimos utilizando estos recursos. Está todo en la aplicación. Los pastores están 24 horas dispuestos a través de su buena voluntad y del Espíritu Santo en orientarnos y nos darnos información específica. Y evidentemente que a medida que vayan creciendo estos grupos sembradores y que se tornan iglesias, problemas más grandes empiezan a ocurrir. No es igual las dificultades que enfrentamos en un grupo sembrador comparadas con las dificultades que tenemos dentro de una iglesia consolidada. Pero Dios nos da las herramientas y el compañerismo para que podamos superar estas cosas. Y les animo, hermanos, les motivo porque el Espíritu Santo hace la obra. No somos nosotros, no son los pastores, no es nuestra apariencia ni nuestra forma de hablar. La constancia en el Espíritu Santo, la utilización es la que trabaja en estos corazones. Yo estoy seguro que vamos a tener el florecimiento con la bendición de Dios y la consolidación de diversas iglesias luteranas confesionales en la brevedad posible. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Muchas gracias, doctor Eduardo Milanesi. Entonces establecemos algo que se llama la ruta Cristo. En un momento
le voy a dar la palabra al presidente de la Iglesia Cristo Wells Internacional, Pastor Henry Herrera, para hablar del destino de esa ruta. Lo que hemos visto, ya tenemos más experiencia, entonces el mensaje nunca va a cambiar, ¿verdad? El mensaje, la sana doctrina no es algo que cambia, pero es la forma, los métodos sí puede cambiar. Y damos gracias a Dios por el grupo de Eduardo, porque fueron los primeros que tomaron los primeros pasos en esa ruta. Y por la experiencia que hemos visto en su grupo en Cochabamba, Bolivia, y también en otros grupos que ustedes tienen, hablando de las experiencias de ustedes, de los obstáculos, y pensando en cómo podemos, como hermanos en Cristo, apoyar los unos a los otros, a compartir el mensaje con más personas, a tener un grupo que crece cada persona en la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de unos, no quisiera decir cambios, tal vez nuevos métodos, nuevos planes para compartir el mismo mensaje. Pero antes de hablar de los específicos, me gustaría dar la palabra al presidente Henry Herrera de la Iglesia Cristo Wells Internacional, el conjunto de iglesias luteranas confesionales en Latinoamérica que les espera para recibir a grupos que se convierten en congregaciones. Le doy la palabra a usted, Pastor Henry Herrera, por favor. Buenas noches, hermanos. Es una bendición estar con ustedes y qué alegría escuchar todas las cosas buenas que Dios está haciendo con ustedes. Y hay un grupo de hermanos que son de Venezuela, de Haití, de República Dominicana, de Bolivia y de Colombia, que en el año 2021 nos unimos para empezar este sínodo nuevo, la Iglesia Cristo Wells Internacional. Y tenemos un propósito junto con Academia Cristo y es lo que hablamos de la Ruta Cristo. Ustedes cada vez que están con sus misioneros, hermanos o con los consejeros, estamos escuchando de lo mismo, qué es la Ruta Cristo y por dónde queremos que todos podamos seguir avanzando en este trabajo, ¿cierto? Que es tan importante para nosotros. Y realmente muy contentos de ver a ustedes y cómo el Espíritu Santo ha puesto esos esfuerzos en cada uno de ustedes para seguir adelante. Y estamos aquí para contarles noticias nuevas, cosas nuevas que vamos a trabajar juntos. Hablando sin micrófono, después de tantas clases, todavía lo hago. Bueno, muchas gracias, Pastor Henry, por compartir con nosotros. Y es el destino. Entonces, pero ¿cómo ayudamos a personas a formar su grupo con la palabra de Dios y madurar como grupo para ser congregación? No es algo muy fácil. Hemos visto los retos y los obstáculos. Y después de hablar con los consejeros y los sembradores y considerar las circunstancias y también siendo siempre, por supuesto, guiados por la palabra de Dios. Tenemos una forma ya actualizada de cómo ayudar a ustedes, los sembradores, a formar grupos. Y me gustaría compartir con ustedes lo que van a escuchar de sus consejeros y lo que van a escuchar los que están en las clases de Discipulado 2, los que van a escuchar también en esos cursos sobre qué vamos a querer ver en nuestros grupos. Y ¿qué pasó? ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar para tener en nuestros grupos, y no sé cuándo se desactivó mi micrófono, pero voy a seguir hablando. Que vamos a hablar de 5 componentes en los grupos. Entonces, ¿qué queremos ver de los grupos? Vamos a hablar de 5 componentes de un grupo saludable que vamos a ver en su crecimiento, madurándose para ser un grupo de creyentes que son fortalecidos
regularmente en la palabra de Dios y fortaleciéndose los unos a los otros dentro del grupo. Ahí vamos a hablar de 5 componentes. En primer lugar, vamos a querer ver como personas que han recibido la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, vamos a querer ver una búsqueda constante de los perdidos. Siempre pensando en cuáles son las personas alrededor de mí que necesitan escuchar el mensaje. Y la búsqueda que sea no solamente de parte del sembrador, sino también de todos los miembros. Es algo que vamos a querer ver en los grupos. También queremos que la instrucción inicial sea algo consistente en el grupo también. No solamente al iniciar el grupo, sino cuando los nuevos miembros lleguen a escuchar el mensaje con el grupo, queremos que ellos también reciben esos cursos de instrucción inicial. Los 4 conceptos, si aprenden de mí, son cursos que ustedes conocen bien, ¿verdad? Y vamos a seguir usando esos cursos. Estamos al punto de compartir con ustedes una nueva versión de Aprenden de mí, usando ahora las 4C y también historias bíblicas para enseñar doctrina bíblica. Otra cosa que vamos a querer ver es que los grupos siempre profundizan la fe en los cultos. En un momento voy a hablar un poco más de cada uno de los 5 componentes, pero en este lugar escuchamos de ustedes y muchos sembradores nos decían, bueno, cuando la gente viene a mi grupo sembrador, ellos desean escuchar un sermón, una prédica. Entonces vamos a hablar de cómo tener predicación dentro del grupo sembrador. En un momento vamos a hablar de eso. Pero también no queremos perder lo del estudio bíblico, ¿verdad? La oportunidad de preguntar y escuchar la respuesta para todos los miembros del grupo, de la oportunidad de abrir la Biblia y leer los pasajes. Entonces vamos a querer que los grupos sigan ampliando la fe de todos sus miembros en los estudios bíblicos. Entonces, que eso también sea un hábito del grupo. Y últimamente, vamos a querer también pensar en esto. Doctor Eduardo Melendez sabe en el plan que antes teníamos, nos enfocamos mucho en el culto estudio, ¿verdad? Todo tenía que ver con el culto estudio. Pero un grupo saludable no solamente es activo por 1 o 2 horas una vez a la semana, también hay un apoyo y aliento mutuo, una comunidad cristiana de cosas que pasan fuera de su tiempo juntos también. Entonces vamos a querer pensar más en cómo apoyar y alentar los unos a los otros dentro del grupo diariamente. Entonces, esos son los 5 componentes. Y ahora voy a compartir un poco más sobre estos 5 componentes. En primer lugar, ¿alguien nos puede leer lo que se ve en la pantalla aquí sobre la búsqueda constante de los perdidos? Sí, yo puedo. Katia, por favor. Nuestro deseo, búsqueda constante de los perdidos. Nuestro deseo es que todos los miembros del grupo sembrador sean entrenados por su sembrador e involucrados en compartir la obra de Cristo e invitar a personas a asistir y estudiar en el grupo sembrador. Muchas gracias, Katia. Eso es lo que queremos ver en los grupos, ¿verdad? De que todos los miembros sean involucrados en compartir su fe. Entonces, puede ser 2 cosas: invitar a otros a venir o sencillamente decir a otros, bueno, me gustaría compartir contigo lo que he aprendido en mi grupo sembrador. Entonces, no queremos que solamente sea la obra del sembrador, sino que el sembrador también en sus conversaciones con los miembros del grupo anime a todos los miembros a invitar a otros a venir y escuchar la sana doctrina, el mensaje de la ley y el evangelio.
pensamos en el concepto del sacerdocio universal, una enseñanza bíblica que nos dice, bueno, y vemos el pasaje en 1 de Pedro 2:9, que todos que han sido llamados de las tinieblas tienen el privilegio y la responsabilidad de compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas con otros. Entonces, nuestro deseo es que sean sea el privilegio de todos en el grupo. Es algo que quisiéramos enfatizar más. Bueno, al final de compartir un poco más sobre los 5 componentes, voy a dar la palabra otra vez a nuestro presidente Henry Herrera a compartir un poco más con ustedes, más pensamientos, y después a ustedes también a preguntar si hay dudas o preguntas sobre cualquier cosa aquí, y vamos a seguir compartiendo cosas, y si no preguntan hoy, siempre pueden hablar con sus consejeros, con los profesores sobre las preguntas que tengan. Bien, el segundo concepto, la instrucción inicial, los 4 conceptos y aprenden de mí. Había antes la mano de nuestro hermano Camilo. Camilo, ¿nos puede hacer el favor de leer las palabras aquí en la pantalla? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Instrucción inicial. Segundo, instrucción inicial. Los 4 conceptos y aprendan de mí. Nuestro deseo es que los líderes del grupo Sembrador, capacitados por Academia Cristo, instruyan a los nuevos feligreses con enseñanzas claras de la sana doctrina, para que nuevos cristianos crezcan en la fe y lleguen a ser miembros maduros, identificándose como luteranos confesionales. Se hace por medio de los 2 cursos de instrucción básica, los 4 conceptos y aprendan de mí. Bueno, muchas gracias, hermano Camilo. Como les dije, al iniciar esta revisión del plan del Grupo Sembrador, hablamos con los consejeros y los sembradores y escuchamos de ustedes que la versión 1 de Aprender de mí fue un poco difícil de enseñar, porque no utilizaba el método de las 4C, porque a veces tenía muchos detalles, muchos videos. Entonces, ya vamos a tener una nueva versión de Aprender de mí para compartir con ustedes para su uso en el grupo Sembrador. Entonces, el plan básico es que cuando alguien nuevo viene, recibe los 4 conceptos y después el curso de Aprender de mí para aprender los básicos de la fe cristiana. Queremos que sea un hábito en el grupo, no solamente que un grupo se forma con las personas del principio y se enseñan estos 2 cursos una sola vez y después nada más, pero cada vez que nuevas personas llegan, que reciben estos cursos para que todos se identifican como luteranos confesionales, todos tienen la misma fe, la misma confesión de la sana doctrina. Entonces, ahí queremos que ustedes sean los capacitados, compartan con otros, y también pensamos en cómo lo van a hacer si solamente una persona capacitada. Entonces, otra cosa que quisiéramos enfatizar es que cuando uno ha tomado los 4 conceptos y aprenden de mí, el sembrador puede identificar los tienen dones y deseos para capacitarse como líderes, y mientras que están recibiendo la instrucción y está dentro del grupo, también pueden tomar clases con Academia Cristo para que multipliquemos ministros también locales, los capacitados para compartir con otros. Entonces, en primer lugar, hablamos de que todos están buscando a otros. Cuando hablamos de la instrucción inicial, es nuestro deseo que sean los capacitados en el liderazgo, en la instrucción, como los sembradores enseñan estos cursos. Bueno, voy a tomar un momento para dar la palabra a usted, Pastor Henry, si hay algo más que compartir, algo que quisiera agregar usted. Y nosotros queremos, y siempre tuvimos una pregunta, o la hemos escuchado de varios de ustedes, ¿qué hay que hacer?
cuál es el camino, y por eso queremos que nos metamos en nuestra mente el hablar siempre de la ruta Cristo, ¿cierto? Todo lo que pasa dentro del grupo sembrador está dentro de la ruta Cristo. Y esta ruta Cristo no solamente es para el proceso de ser Iglesia Cristo, sino que también les ayuda a ustedes qué hacer con cada persona nueva que está llegando al grupo sembrador. Entonces, lo que queremos con estos recursos es que cada uno de ustedes puedan tener a igualdad los recursos, y recuerden que tenemos compañerismo, creemos lo mismo, y todo esto va a ser muy fácil porque el día de mañana, cuando estamos hablando o piensen en un hermano de Bolivia o de Ecuador o de Paraguay, esté con nosotros, pues vamos a hablar las mismas palabras, ¿cierto? Pasamos por los mismos estudios. Aprendan de mí los 4 conceptos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estamos hablando el mismo idioma. Y lo que queremos es que ustedes con esta ruta tengan más facilidad para poder ayudar a su grupo de sembradores. Entonces, todo esto lo que se está haciendo, lo que se está mejorando es a raíz de las necesidades que hemos escuchado de ustedes en cuanto a los métodos, ¿cierto? Cómo trabajar. Y por eso la invitación es esto. Aprendamos esta ruta a Cristo, que cuando estén ahora con su grupo sembrador, saben qué van a enseñar. Y cuando llegan los nuevos, vamos a saber cómo empezar y cuál ruta vamos a usar con cada uno. Y así, ustedes en el tiempo de grupo sembrador van haciendo prácticas de una iglesia que va a ser madura, una iglesia que va a estar constituida y saben hacia dónde van. Muchas gracias, hermano. Buen punto. Entonces, queremos que lo que escuchen ustedes en los cursos de sus consejeros, de los líderes de la Iglesia Cristo West Internacional, sea hablando en la misma manera para ayudar a ustedes a seguir en esta ruta Cristo hacia el madurez como grupo y individual también. Muchas gracias, pastor. Seguimos adelante. Otro componente, otra cosa es el componente 3. ¿Alguien nos puede leer lo que dice ahora en la pantalla? Amén, hermano. Osvaldo, por favor. Dios le bendiga. Profundizando la fe en los cultos. Nuestro deseo es que los grupos sembrador constantemente se congregan en cultos presenciales con la predicación de ley y evangelio y la administración de los sacramentos usando recursos cristocéntricos, la liturgia y el leccionario. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. Entonces, como les dije antes, lo que escuchamos de ustedes fue, bueno, quisiéramos una prédica cuando nos reunimos, o por lo menos cómo vamos a tener un sermón. Después de tener ya la instrucción básica en el grupo, quisiéramos también escuchar una predicación del Evangelio. Entonces, vamos a usar una herramienta que es el leccionario, que es un ciclo de 3 años. En cada domingo hay 4 lecturas. Uno del Antiguo Testamento, otro de los Salmos, otro de los Evangelios y otro generalmente de las epístolas. Entonces, y para cada domingo, entonces, como cuando era pastor local, Pastor Max no tenía que levantarse el domingo y decir, ¿y de qué voy a usar para mi servicio hoy? Porque ya tenía un ciclo, ¿verdad? No fue como decidir usar sus propias preferencias, pero ya han puesto la Biblia en un ciclo para poder, en un ciclo de 3 años, tener una variedad de lecciones de todas partes de la Biblia para poder cubrir la Biblia en 3 años. Entonces, es un recurso que vamos a usar y también vamos a tener opciones de prédicas. Bueno, y nos han comentado también, pero pastor, no hay enseñanza de predicación en discipulado 2, ni en discipulado 1. Lo sabemos, ¿verdad? Y está bien, porque el plan sería, vamos a tener recursos para ustedes, para un buffet. Para un grupo puede ser que van a tener el culto
local, cristocéntrico, usando la liturgia, y que es la liturgia, es sencillamente compartir el evangelio, confesar nuestros pecados, escuchar de perdón, ¿verdad? Dar gloria al Señor por lo que hemos recibido. Y también en el sermón, basado en las lecturas, ¿cómo lo vamos a hacer? Para algunos que tienen la opción de una pantalla, pueden tener el culto local, y vamos a tener un buffet de sermones basados en las lecturas del domingo, predicados por pastores luteranos confesionales. Vamos a estar trabajando en desarrollar este buffet. Para otros que no tienen esa opción, van a trabajar con sus consejeros, porque vamos a tener también opciones de documentos que pueden usar para tener una prédica local. Entonces es otra cosa, pero vamos a querer que los grupos tienen ese buen hábito de tener cultos presenciales en sus grupos. Bien, ok. Otro componente. Y bueno, una cosa más que decir, y especialmente quisiéramos crear un buffet que sea algo que pueden usar sin mucha dificultad. Entonces, queremos que ustedes, los sembradores, los usuarios, pueden usarlo y que sea algo que es alcanzable para todos, para sus grupos. Entonces, vamos a estar trabajando con ustedes en el desarrollo de todos esos componentes para que no sea algo, y ahora me dan 5 tareas en vez de una sola. No, queremos trabajar con ustedes para facilitar todo, para que sea algo muy claro y de mucha bendición para ustedes y para sus grupos. Ok, otra cosa, el componente 4. ¿Quién nos quisiera leer sobre el cuarto componente? Benjamín, por favor. Ampliando la fe en los estudios. Nuestro deseo es que todos los miembros de los grupos sembradores hayan estudiado y sigan estudiando la palabra de Dios para confesar sólidamente la sana doctrina y para seguir compartiendo el compañerismo a base de una serie de estudios como parte de la ruta a Cristo. Muy bien, muchas gracias, Benjamín. Entonces, otra vez vemos este término, la ruta a Cristo. Entonces, un grupo, después de ya haber estudiado los 4 conceptos y aprenden de mí, después de haber empezado ese hábito del culto frecuente, queremos todavía tener la oportunidad de abrir la Biblia y estudiar la palabra. Entonces, vamos a y lo que nuestro deseo actual, y sabemos que es flexible, ¿verdad? Porque no todos los grupos son iguales, tienen un contexto, no es el contexto siempre, bueno, el contexto puede ser distinto en un país que otro, en una ciudad que en otro pueblo, ¿verdad? Entonces, pero generalmente lo que vamos a querer animar son tener 2 reuniones cada semana. Uno que es el culto con la prédica, y eventualmente, y sabemos que hay un proceso, ¿verdad? Entonces no todo tiene que pasar inmediatamente, pero eventualmente también tener los estudios semanalmente, donde abren la Biblia. Y en esa ruta a Cristo, el grupo sembrador a desarrollarse, a madurarse en la fe, van a tener una serie de estudios que vamos a desarrollar. Unos de ustedes ya conocen lo que es los mensajes de la palabra que tenemos a seguir. Vamos a modificar esta serie. Bueno, el mensaje no va a ser modificado, pero el método sí un poco. Vamos a tener básicamente 3 tipos de estudios para ustedes. Estudios de historias bíblicas, estudios del catecismo de Martín Lutero, estudios de temas prácticos. Se mencionó antes, doctor Eduardo Milanesi, sobre la mayordomía y otras cosas. Entonces vamos a querer tener estos estudios que vamos a recomendar para los grupos sembradores a madurarse, y
eventualmente convertirse en una congregación oficial, miembro de la Iglesia Cristo Wells Internacional. Entonces vamos a tener una serie de estudios. Otra vez, van a escuchar mucho más de estas cosas. Vamos a contestar sus preguntas hoy, sí, especialmente en las conversaciones con sus consejeros al escuchar más de este proceso. La última cosa que queremos es el apoyo y aliento mutuo. ¿Alguien quisiera compartir aquí, leer aquí lo del quinto componente? Sí, mi hermano. Por favor, Pedro. Apoyo y aliento mutuo. Nuestro deseo es que los miembros se apoyen y se alienten los unos a los otros por trabajar juntos en acciones de convivencia, compañerismo, planificación para el grupo sembrador, actividades familiares, etcétera, con el propósito de crear una comunidad cristiana luterana confesional. Bueno, muchas gracias, hermano Pedro. Entonces nosotros, bueno, sabemos que somos creyentes y cristianos no solamente cuando se reúne el grupo, sino en todo momento, en todas partes. Entonces creemos que el grupo sembrador no sea un grupo de un solo día de la semana, sino una familia cristiana luterana, una comunidad que se apoyan y los miembros están pensando en las necesidades del otro. Y también que pasen tiempo juntos, ¿verdad? Como hermanos en la fe y planifican los próximos pasos juntos. Que no sea algo de, el consejero me dijo que tenemos que hacer eso, pero sea algo del grupo mismo, ¿verdad? Entonces, en este componente puede variar mucho. Entonces, el grupo de Viviana en Argentina puede tener unas acciones de compañerismo que son diferentes que el grupo de Félix en Ecuador y puede variar del grupo de Juan en México, ¿verdad? Entonces, y está bien, ¿verdad? Pero nuestro deseo es que pensemos en cómo tener una comunidad cristiana luterana confesional, que no sea algo de un solo día de la semana, pero es algo de nuestras vidas, porque hemos visto el amor de Cristo para nosotros y que queremos reflejar este amor en todas partes de nuestras vidas. Entonces eso va a ser otro componente de la obra y un grupo es algo que queremos ver en los grupos. Entonces, una vez más le doy la palabra a usted, Pastor Henry. Si hay algo más que compartir sobre los 5 componentes. Pastor Henry, ¿algo que agregar? Puede ser que perdió su señal. Ok, desafortunadamente. Sabemos qué pasa de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, esos son los 5 componentes que tenemos. Y van a escuchar más. Y otra vez, no queremos que sea algo pesado, sino algo más claro en qué vamos a querer. Los 5 componentes, la búsqueda constante de los perdidos, la instrucción inicial, profundizando la fe en los cultos, ampliando la fe en los estudios y el apoyo y el aliento mutuo son las cosas que vamos a querer ver en nuestros grupos. Entonces, el grupo de César, por ejemplo, en Chigorodó, puede pensar en sí mismo y en qué componentes ya damos gracias a Dios porque son los hábitos de nuestros grupos o en cuáles componentes tal vez vamos a querer crecer, ¿verdad? Vamos a querer a pedir la ayuda de Dios y a nuestro consejero para seguir creciendo. Entonces, no queremos que sea algo pesado, sino que tengan más claridad. Entonces, ahora les doy la palabra a ustedes. Después de hablar mucho, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Cuáles son sus preguntas o dudas? Félix.
Sí, me gustaría saber si es que luego la nueva metódica para enseñar en los grupos sembradores se van a utilizar también la presentación de PowerPoint y también van a quedar los mismos videos que están, son algunos videos en Aprendan de Mí, son más o menos como 13 o 14 videos, creo. Y entonces la metodología para poder enseñar tiene que basarse más o menos como cuando uno recibe las clases con los profesores, en que se utiliza algunos recursos. O sea, es mi pregunta, que si van a seguir utilizando esa metodología cuando ustedes dan clases. Bueno, pregunta muy buena, Félix, sobre los videos y sobre Aprenden de Mí. Me gustaría dar la palabra a profesor Abraham, quién está con nosotros y quién va a ser el que desarrolla muchos de estos recursos para contestar esta pregunta. Profesor Abraham. Sí, muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Y es una excelente pregunta, Félix. Como mencionamos antes, el contenido, el mensaje de la enseñanza no va a cambiar. Sabemos que la enseñanza de la Biblia no cambia como Dios no cambia. Entonces, el contenido de Aprendan de Mí va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar un poco es la metodología con la cual se enseña. Porque con experiencia de ver grupos sembradores y sembradores como ustedes usando el curso actual de Aprendan de Mí, algunos de ustedes han batallado porque es una metodología de enseñanza en la cual no les hemos dado mucha capacitación. Entonces, el nuevo Aprendan de Mí va a utilizar una metodología más semejante a los 4 conceptos. Una historia bíblica estudiado con el método 4C y luego unas preguntas sencillas para profundizar en la doctrina que están estudiando. Y eso es algo que sí les capacitamos a hacer, tanto en Discipulado 1 como en el último curso, el discípulo hace discípulos. Y así creemos que va a ser más fácil para ustedes adaptarse y aprender a enseñar Aprendan de Mí. Pero todavía con el nuevo Aprendan de Mí vamos a proveer videos de introducción, guía de maestro, hoja de estudiante, los recursos que ustedes necesitan para enseñar el curso. No sé si le contesté la pregunta o no, Félix. En lo referente a utilizar también una presentación PowerPoint sería muy, muy útil. Nos ayudaría mucho para podernos organizar mejor. Yo estaba tratando de hacer una presentación en PowerPoint, pero eso es un poco laborioso y más que nada, de todas maneras, se necesita tener más conocimientos de la sana doctrina para no equivocarse y dar una instrucción equivocada después. Entiendo. Vamos a tomar eso en cuenta. Entonces, ¿usted recomienda que también desarrollamos PowerPoint para ir junto con Aprendan de Mí? Seguro que no todos los grupos van a tener capacidad para usar un PowerPoint, pero si algunos lo van a necesitar y sería de provecho, podemos agregar eso a nuestra lista de cosas que vamos a desarrollar. Y muchas gracias, profesor Abraham. A usted, Félix, y muy buen punto. No solamente sobre el PowerPoint, sino en general, queremos escuchar de ustedes. Como ustedes que ya tienen grupos o ya quieren empezar sus grupos, queremos siempre escuchar de ustedes cuáles son los recursos que necesitan para poder compartir donde estén. Entonces, puede ser distinto en un lugar que otro, pero queremos proveer lo que necesitan.
porque es siempre nuestra meta. Ustedes son los que están en la batalla, ¿verdad? Y queremos darles a ustedes los instrumentos, las armas que necesitan en esa batalla espiritual. Muchas gracias. ¿Algo más sobre el mismo punto, Félix? Sí, lo que pasa es que el esquema mental mío es organizar las cosas, y entonces a mí se me facilita mucho cuando se organizan mis ideas y se pueden, las puedo proyectar hacia los demás. Entonces es lo que le decía, que la presentación PowerPoint a mí siempre me ha ayudado para poderme organizar un poco mejor mis ideas y hacer un esquema. O sea, tener un esquema de lo que estoy aprendiendo y poder, digamos, en mi cerebro, yo tengo casilleros, y entonces voy metiendo ideas ahí en ese casillero y yo voy echando mano a esos casilleros cuando los necesito. Entonces, esa presentación PowerPoint me parece que si uno ya la ha aprendido a manejar, es una buena herramienta para poder organizarse uno un poco mejor en relación a lo que quiere enseñar y proyectar. Muchas gracias, Félix. Y siempre queremos escuchar la retroalimentación de las personas que están usando las cosas, los que les van a ayudar. Muchas gracias, Félix. Ahora le damos la palabra a Viviana. Yo quería hacer un aporte y comentar un poco también el estilo de trabajo que yo hago en mi pequeño grupo Sembrador y el que está en virtual, por internet. Yo cada 2 cursos que doy con el Aprendan de mí, a veces ellos me piden si podemos estudiar un libro, por ejemplo, de Santiago, se puede estudiar un libro de Efesios. Entonces, yo suspendo un Aprendan de mí y hago el método de las 4C. Con el libro de Santiago, con el libro de Efesios. Y lo estudiamos y lo escudriñamos y sacamos las conclusiones de la palabra, porque también yo he comprobado acá, a mí me pasa, que es como video, pregunta. Entonces hago un suspenso entre estudio y estudio de video y trabajamos con las 4C. A mí me resulta muchísimo, porque leen la palabra, escudriñan, se ubican, cuándo pasó, cómo fue, cuáles fueron los eventos. Entonces, para mí es fabuloso que se puedan incorporar las 4C, este material, porque yo lo pongo en práctica, a mí me sirve mucho, porque como que hay un crecimiento más. Entonces, cuando ven el video es como que ya están un poquito más, hay una maduración un poquito más sobre la palabra. Así que eso quería aportar, que está buenísimo que haya también este recurso. Muchas gracias, profesor Pastor. Y a usted, Viviana, y es exactamente lo que vamos a usar más, ¿verdad? Las 4C y en Aprenden de mí. Entonces vamos a usar, porque escuchando de usted y otros, hemos visto que es el método que pueden usar y para cualquier parte de la vida. Muchas gracias, Viviana, por compartir. Vamos a escuchar de 2 personas más, primero de Camilo y después de José. Camilo, le doy la palabra. Pastor Andrés, no, quería una pregunta puntual sobre el estudio. Generalmente yo lo hago el domingo, nosotros nos reunimos desde las 8, hacemos 1 hora y media de estudio y después hacemos la liturgia, el culto. ¿Tendría que cambiarlo o podría dejarlo así? Excelente punto, gracias Camilo. Es algo que queremos ver. Entonces, para algunos grupos van a querer hacer estudio y después culto, o culto, estudio y culto y después tener un estudio en el mismo día. Y está bien, ¿verdad? Lo que queremos ver es tener este hábito de hacer las 2 cosas. Entonces, si lo hacen el mismo día, está bien, está muy bien. Entonces, y en mi manera de pensar, probablemente en una ciudad grande como Bogotá, van a querer combinar las 2 cosas, tal vez. Si unos vienen de
bueno, tal vez de lejos o bueno, la situación de usted, puede funcionar muy bien tener las dos cosas en el mismo día. Para otros grupos puede ser que van a reunir para el culto el domingo y, por ejemplo, el estudio el miércoles. Y también está bien. A lo que vamos a animar a ustedes es hacer las dos cosas tal como lo hacen actualmente ustedes conmigo. Gracias. Ok, ahora a José. José, le doy la palabra. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Mire, quiero solamente secundar lo de la hermana Viviana en el uso de las 4C. Yo sé que la metodología que ustedes piensan implementar es muy buena, pero debemos de ponernos en el plano de nuestro país. Nuestro país a veces no cuenta con una tecnología muy avanzada para poder implementar los cursos. Los 4C, nosotros la hemos experimentado, es de las enseñanzas que mejor resultados dan porque se escudriña la Biblia. La palabra se le saca todo el contenido para que el aprendizaje sea más efectivo y a la vez las personas que están aprendiendo tengan un mejor concepto y el aprendizaje sea mejor. Eso era mi punto de vista, pastor, con referente a la nueva metodología que empieza a usar Academia Cristo. Muchas gracias. Y a usted, José, estamos escuchando, ¿verdad? Muchas gracias por compartir. Veo la mano, pero vamos a escuchar una vez más de Viviana y después continuar. Viviana, le doy la palabra. Sí, ahora sí una pregunta. Yo en mi grupo de sembrador chico que tengo, que somos todas mujeres, ¿puedo hacer un culto sin Santa Cena? Sí, claro que sí. Claro que sí, Viviana. Sí, claro que sí. Vamos a tener recursos, pues, culto con Santa Cena, culto sin Santa Cena, y sí, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Y en estos casos, Viviana, claro que ustedes todos pueden contar con sus consejeros porque sabemos que cada circunstancia puede ser diferente que otro lugar, y queremos, en la aplicación de los 5 componentes, queremos usar toda la flexibilidad que la palabra de Dios nos da, ¿verdad? Entonces, no queremos establecer muchas reglas, pero sino guiar a ustedes y trabajar con ustedes en las maneras de poder crecer como grupo. Y siempre pensar en esa ruta Cristo hacia formarse en congregación y desarrollar el grupo generalmente. Muchas gracias. Bueno, veo otra mano y bueno, no quiero seguir sin escuchar de mi amigo Juan. Juan, le doy la palabra. Buenas noches, pastores. Buenas noches. Hermanos, Dios los bendiga. ¿Qué posibilidades hay de que nos compartan el sermón desde el día miércoles o jueves? Porque luego nos las comparten ya el día sábado y para el domingo que ya no lo meditamos también. Entonces, si nos las comparten desde el día miércoles, entonces ya tenemos, ya meditamos más, ¿no? Ya lo pensamos más. Y yo creo que nos saldría un poquito mejor. No sé si se podría, pastor. Excelente sugerencia, Juan. Gracias. Como le dije a José, también a usted, estamos escuchando. Por eso tenemos las reuniones para poder pensar en estas cosas, que es importante tener los recursos ya disponibles con anticipación para la preparación. Gracias, Juan, por esa recomendación. Lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Ok. Vamos a seguir ayudando a seguir ayudando a ustedes. Y hay una pequeña línea de tiempo. Sabemos que en cada lugar hay obstáculos y dificultades. Entonces, esa línea de tiempo no va a ser siempre así, ¿verdad? Pero es algo para empezar en cómo se desarrolla el grupo. Más o menos la primera fase es empezar, ¿verdad? Como muchos de ustedes saben, empiezan por buscar a otros que quisieran escuchar la palabra por la instrucción inicial,
en esta primera fase, al final, después de los 4 conceptos y aprenden de mí, generalmente les vamos a animar a empezar un culto. Ya vamos a tener los recursos para la predicación, para la liturgia, para las canciones y las lecturas. Ampliando la fe en los estudios es algo generalmente que vamos a decir, si ya tienen un culto semanalmente, tal vez al principio no van a tener un estudio también. ¿Por qué? Porque quisiéramos que ustedes se enfocan en buscar a los perdidos, enseñar los 4 conceptos y aprenden de mí a los nuevos creyentes. Entonces, que el líder se enfoca. Pero también están pensando en este lugar, en ese primer paso, que bueno, queremos también tener un estudio, pero si hay uno solo capacitado para poder compartir con otros, va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué van a querer hacer? Animar a personas con los dones y deseos que tomen los cursos de Academia Cristo que ustedes han tomado para poder ser un líder de estudios y otras cosas. Y desde el principio vamos a querer que apoyen y alienten los unos a los otros, ¿verdad? Es algo que pueden hacer desde el principio, disfrutando del compañerismo. En la fase 2, entonces, la segunda parte, vamos a ver que la búsqueda constante de los perdidos y la instrucción inicial siguen. ¿Por qué? Porque van a querer seguir compartiendo la fe con los perdidos, que ya en esta parte ya tienen los cultos semanalmente. Puede ser que todavía no tienen los estudios, porque el sembrador ya tiene su enfoque en buscar a otros todavía. Eventualmente, ya probablemente el grupo está pensando, pero queremos los estudios. Entonces, tal vez, otra vez hay flexibilidad. Entonces, tal vez en algunos grupos ya tienen los dos cursos, las dos cosas, los cultos y estudios. Pero puede ser que unos grupos van a esperar. ¿Por qué? Porque van a querer seguir invitando a otros y instruyendo a los nuevos con los 4 conceptos y aprenden de mí, y enfocándose en tener los cultos. Y puede usar muchos dones en los cultos, ¿verdad? En los lugares donde tienen una pantalla tal vez, o tal vez impriman las canciones en una hoja, van a querer tener involucrar a otros en la función del cuerpo de Cristo en el lugar, en la búsqueda constante de los perdidos, y también después de que han recibido el amor de Cristo, que muestren el amor de Cristo por aún los nuevos ingresos, ayudando en la manera que pueden en organizar los cultos, poner las sillas, otras cosas, y siempre apoyando y alentando los unos a los otros. Vamos a desarrollar para ustedes, y en esta fase ya están usando, van a tener, ya hemos escuchado que quisieran tal vez un pequeño himnario que pueden usar con las canciones, con las liturgias. Vamos a tener algo que pueden imprimir localmente para usar en su grupo, y vamos a seguir desarrollando estas cosas. Y la última fase del grupo ya están, el grupo sembrador madura, ya tienen el último paso de madurez, es ya tener los 5 componentes en el grupo ya funcionándose, buscando constantemente a los perdidos, instruyendo a los nuevos, teniendo el culto cada semana, ya siguiendo los estudios en la Ruta Cristo que les vamos a recomendar, y ya en el último componente en esta fase, ya están disfrutándose del compañerismo local, y también estamos pensando en la Ruta Cristo en el compañerismo más grande, en juntarse, en organizarse como congregación y eventualmente formarse como parte de la Iglesia Cristo Wellness Internacional. Bueno, ya hemos compartido mucha información y hay mucho más.
Sencillamente, ya les mencioné de tener un libro de canciones, un buffet de sermones, unos estudios nuevos. Ya vamos a tener para ustedes una versión nueva de Aprenden de mí. Me gustaría comentar en algo que eso no va a pasar como inmediatamente, ¿verdad? Que hay cosas que hacer para desarrollar los recursos, tener, como Juan mencionó, los sermones ya listos para ustedes, para poder compartir, que van con las lecturas, tener algo que usar en los grupos, las palabras de las letras de los himnos para poder cantar, muchas cosas. Y me gustaría decir algo antes. Me gustaría decir algo, que no todo va a estar listo mañana, ¿verdad? Porque toma un poco de tiempo de desarrollar todo y pueden ser que ustedes ya están en la ruta de Cristo, pero usando los mensajes de la palabra, otra cosa. Entonces, vamos a pedir su paciencia, un poco de paciencia con eso y que preguntan a sus consejeros. Hablando de los consejeros, algo que mencionar. Estas son las preguntas que van a escuchar de sus consejeros. Entonces, los consejeros van a estar hablando con ustedes, los sembradores, y eso son lo que van a escuchar. ¿Dónde están en la ruta Cristo? Revisemos los 5 componentes. Entonces, pensando, ¿y cómo va? Eso es una pregunta que van a escuchar. Como nos dijo antes Pastor Henry, que estamos pensando todos en la misma ruta Cristo y los 5 componentes. Otra cosa, vamos a estar siempre preguntando a ustedes, ¿y cuáles son sus preguntas sobre la ruta de Cristo y los 5 componentes? Queremos mucha claridad en cómo funcionamos y vamos a estar escuchando de ustedes. Si tienen muchas preguntas o dudas o tal vez sugerencias de algo que podemos desarrollar para ayudar a ustedes, por eso estamos. Otra pregunta, ¿vienen nuevas personas a sus cultos por las invitaciones de los otros miembros? Entonces vamos a estar checando a ver si ya están todos involucrados en este método. No queremos que sea la carga solo del ser. ¿Cuándo van a ofrecer los cursos de instrucción inicial de nuevo? Queremos que no sea una sola vez del uso de los 4 conceptos de aprenden de mí, sino algo que ofrecen muchas veces a nuevas personas. ¿Cuáles miembros del grupo ya se están capacitando en la Academia de Cristo? No tienen que cargar la capacitación de los nuevos ustedes solos. Tenemos la bendición por el internet de trabajar en equipo. Academia de Cristo existen para ustedes y para otras personas que nos envían, ¿verdad? Entonces, y si Viviana nos envía un miembro de su grupo allá de Argentina, vamos a estar seguros a animar específicamente a esa persona y también estar en contacto con Viviana sobre la persona que está en su grupo para que esa persona pueda crecer y capacitarse para ayudar a Viviana allá con su grupo. Bien, entonces esas son las cosas que vamos a hacer. ¿Qué hacen para apoyar los unos a los otros? Entonces, pensando en ese 5º componente, no queremos que sea solamente algo de un día de la semana, sino que se apoyan y oran los unos por los otros y apoyan los unos a los otros. Y la última pregunta, algo importante, ¿sabemos qué es el destino de la ruta Cristo? ¿Quieres saber más de la Iglesia Cristo Wellness Internacional? Sus consejeros van a estar hablando con ustedes sobre la bendición de ya ser miembro como congregación de la Iglesia Cristo Wellness Internacional y para que conozcan a los hermanos de la fe de esa organización, ese sínodo que ya existe especialmente para ser el destino del grupo sembrador. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero
Abraham Degner. ¿Por qué? Porque pensando en el desarrollo, queremos tener todas estas cosas para ustedes. Muchos de ustedes han recibido a Abraham Degner visitando a ustedes. Él ha pasado más tiempo que todos viajando, visitando a muchos grupos, conociendo a ustedes, también enseñando muchos cursos. Entonces ya conoce muy bien el programa. También Dios le ha dado a él muchos dones para desarrollar los recursos que sean útiles para ustedes. Entonces, él va a desarrollar, él va a tomar un papel de liderazgo en el desarrollo de los recursos, asegurando que están útiles para ustedes todo lo que estamos desarrollando para el grupo Sembrador. Y también él les va a comentar un poco sobre el plan de desarrollo, cuando pueden ver estos recursos ya listos. Entonces ahora le doy la palabra a mi colega Abraham Degner. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy. Sí, como comentó el profesor Andrew, Dios me ha concedido el privilegio de conocer a muchos de ustedes, nuestros sembradores en persona, también a ver a sus grupos en persona y esa es parte de la razón por la cual estamos haciendo unas mejoras a la Ruta Cristo y los recursos del grupo Sembrador. Hemos visto en acción, en uso, los recursos que teníamos antes y hemos visto que hay formas en que se pueden mejorar. Con todo lo queremos hacer bien para la honra y la gloria del Señor. Entonces, estamos en el trabajo, en el proceso de mejorar los recursos, tanto para eso y también para ayudarles a ustedes en esta obra tan importante que tienen de compartir la palabra con otros. Sí, yo creo que esta reunión es muy importante y yo quiero que ustedes siempre sientan libres y animados a compartir sus sugerencias con nosotros, sea con su consejero, sea conmigo personalmente, porque nos gusta escuchar de ustedes qué funciona, qué no funciona, qué está bien, qué se puede mejorar. Toda esa retroalimentación es muy importante para nosotros, así que por favor, en el transcurso del desarrollo de estos materiales, que nos hagan saber lo que podemos mejorar. Y sí, como mencionó también el pastor Andrew, vamos a tomar un poco de tiempo para hacer las cosas bien, para hacer buenos recursos para ustedes. Probablemente un año y pico para desarrollar todo y por lo menos tener un comienzo para estos materiales en su sentido más amplio. Lo primero que va a ser nuestro enfoque son los estudios de instrucción inicial. 4 conceptos ya está, vamos a hacer unos pequeños cambios para mejorarlo, pero en su gran parte va a ser igual. Aprendan de mí, ya casi tenemos un nuevo curso. Dentro de unos meses debemos poder estrenar nuevos videos de instrucción, también guía de maestro y hojas de estudiante para eso. Y vamos a comenzar también a trabajar en el tercer componente, ampliando la fe en profundizando la fe, perdón, en los cultos. Vamos a empezar a desarrollar materiales para liturgia, también para los sermones, y eso va a tardar unos meses también. Yo creo que a lo largo de un año ya vamos a tener un buffet de recursos que ustedes van a poder utilizar con sus grupos sembradores. Poco a poco vamos a ir agregándolo todo y vamos a ir también avisándoles cada vez que hay un nuevo recurso disponible para ustedes. No va a estar escondido en un rincón de nuestra página web. Vamos a hacerles saber para que lo puedan utilizar de una vez. Por ahora, sí pueden utilizar lo que tenemos. Eduardo compartió que sí, con la ayuda de Dios, esos recursos funcionan. Pero sí, cada vez que tengamos algo nuevo, también vamos a hacerles saber y pueden empezar a implementar esa herramienta en sus grupos también. Entonces, no sé, profesor Andrew, ¿quería algo más específico que eso? Yo no vine con fechas en el calendario a esta reunión, pero si quieren más información sobre cuándo queremos tener un recurso desarrollado, podemos contestar eso también en privado.
Bueno, no, hermano, exactamente lo que nos dio es perfecto, ¿verdad? Entonces, le vamos a pedir paciencia y más o menos en 12 meses queremos tener ya todo desarrollado para este nuevo plan, el Grupo Sembrador en la Ruta Cristo. Pero poco a poco vamos a estar dándoles a ustedes los recursos cuando estén disponibles. Y no, es exactamente, le damos gracias a Dios por los dones que tiene el profesor Abraham en poder desarrollar. Él va a estar desarrollando mucho, pero no va a estar trabajando solo, va a estar trabajando con todo el equipo de Academia Cristo para desarrollar estos y también con ustedes, los sembradores y los consejeros que están aquí. Vamos todos a estar trabajando en equipo para poder compartir el mensaje del Evangelio, de la paz que tenemos en Cristo con un mundo perdido. Y qué privilegio es poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes esa obra, que es el privilegio que el Señor mismo nos ha dado. No solamente nos ha salvado por la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo y nos ha redimido del castigo eterno, también nos ha considerado dignos de ser trabajadores en su reino. Qué bendición poder estar con ustedes y es nuestro privilegio poder ayudar a ustedes, los sembradores, con los recursos y queremos desarrollar lo que es útil para ustedes y por eso estamos. Entonces vamos a estar en contacto constante con ustedes para poder tener lo que es lo que sea útil para ustedes, lo que sea edificante para sus grupos, mientras que desarrollemos todo esto. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Ya hemos llegado al final de nuestra reunión, pero estamos apenas comenzando esta obra. Entonces vamos a querer seguir escuchando de ustedes sus aportes y sugerencias, preguntas y dudas, hablando con cualquier profesor de Academia Cristo, conmigo, con Abraham, con Pastor Henry, y especialmente con sus consejeros, mientras que estemos pensando en este proceso. Y todo es para la honra y gloria de Dios, todo es para la obra del Evangelio, y por eso desarrollamos toda esta ruta a Cristo para ayudar a ustedes y sus grupos sembradores. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro profesor Nixon Vivat para la oración de clausura. Muchas gracias, hermano. ¿Sí me escucha? Muy bien. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este privilegio. ¿Cómo no creer en ti, Padre Santo? Si nos has unido en una hermosa familia, Señor, para que todos juntos podamos compartir tu palabra en diferentes partes de nuestra Latinoamérica. Bendito Dios, sé con cada uno de los sembradores y de las sembradoras, recordando, Señor, la promesa que tú nos dijiste, Señor, donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Señor, recordamos que tú estás con nosotros cada vez que compartimos tu palabra con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con las personas que se encuentran a cada paso que damos. Señor, te pedimos que nos fortalezcas diariamente. Señor, sabemos también que hay retos, porque Satanás se empeña en destruir tu obra, Señor. Pero al fin del día es tu poder, es tu palabra, es tu fortaleza, la que cambia los corazones, la que transforma vidas, la que hace que el mensaje llegue al corazón, a lo más profundo del corazón de los seres humanos. Señor bendito, te damos gracias por este equipo, por esta familia que nos has unido como hermanos y hermanas en Cristo para proclamar el Evangelio de salvación y vida eterna a todos los que desesperadamente necesitan escuchar las buenas nuevas de Cristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, de nuestro Protector y de nuestro fiel Pastor.
Sé con cada uno de nosotros, Señor, para que juntos, como una sola familia, como el cuerpo de Cristo, sigamos proclamando valientemente el Evangelio de salvación y vida eterna. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor Nixon. Ahora les invito a todos ustedes, no podemos despedirnos uno por uno porque tenemos muchas personas aquí. Les invito a todos a si pueden activar su video y sus micrófonos para despedirse. Que Dios les bendiga. Gracias por su participación. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias a todos. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para Gracias, todos. pastores. Que Dios los Bendiciones bendiga. para todos. Bendiciones para todos, hermanos. Bye. Que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Bye, Katia, Viviana. Saludos. Bye. Bye. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga. Dios le bendiga, hermano Juan. Bendiciones a todos. Una feliz noche. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Oh, Elisa.